primero hay que hablar de la anatomía de la aorta. Entonces, la aorta es uno de los vasos grandes del cuerpo y esta se divide anatómicamente en dos porciones. La primera porción, que es la aorta proximal, está compuesta por la aorta ascendente, y por la aorta, por la porción transversal del callado aórtico. La aorta ascendente va desde la válvula aórtica hasta el origen del tronco brachiocefálico. O sea, ahí no sé cómo hacer. Bueno, ahí en la imagen, desde la primera rayita que se ve como desde las valvas hasta el primer tronco que sale de la aorta, que es el tronco brachiocefálico. Y la porción transversa del callado aórtico va desde donde se originan las ramas brachiocefálicas hasta donde inicia la aorta descendente, que es hasta el final de las ramas, que es la tercera rayita que se ve ahí. Y luego está la aorta distal, que en esta es la aorta torácica descendente, y va desde el punto distal del origen de la arteria subclavia izquierda, que es donde termina la aorta proximal, y va hasta el hiato diafragmático. Del hiato diafragmático hacia abajo es la aorta abdominal. La primera porción también de la aorta, que es la aorta ascendente, está también compuesta por las raíces aórticas, que incluyen el anillo de la válvula aórtica y los tres senos de Valsalva, que son donde se originan las arterias coronarias. Y de la descendente se dan origen de numerosas ramas bronquiales y esofágicas, arterias intercostales segmentarias que aportan circulación también a la médula ósea, y en la abdominal, pues, todos los troncos que conocemos que se originan de ahí para abajo. Entonces, bueno, hablemos un poquito de la histología de la arteria, de la aorta, porque es muy importante en este tema. Entonces, la arteria es un vaso que es de conducción, y en este caso está compuesto, bueno, las arterias están compuestas por tres capas. Entonces, desde más adentro hacia afuera está la capa de la túnica íntima, que está compuesta por endotelio y tejido subendotelial, y esa genera una membrana elástica interna. Luego tenemos la túnica media, que es una membrana elástica fenestrada con células musculares lisas que están encargadas de sintetizar elastina, y estas generan una membrana elástica externa. Y luego tenemos la túnica adventicia, que es más o menos fina y tiene un tejido conectivo con fibras de colágeno. Todo esto tiene un diámetro de más o menos de 1 y 2.5 centímetros. Bueno, entonces, para hablar de la definición como tal ya, toda la disección aórtica es la formación de una luz falsa en la capa media de la aorta, y es uno de los fenómenos catastróficos más habituales que hay en la aorta. Y esto consiste en la separación progresiva de las capas de la pared aórtica, que ya les mencioné en la parte de histología, y casi siempre se produce después de un desgarro de las capas íntimas y media de la aorta. Bueno, entonces, cuando se habla de una disección aórtica, hay que hablar como tal de la anatomía de una disección. Entonces, la disección da origen se origina de un lumen verdadero, que en este caso pues sería el lumen de la aorta como tal, y produce un lumen falso, que es el recién formado entre las capas media y la adventicia, que es ese que ven ahí, que les señalé como lumen falso, y en donde se comunican ambos. Bueno, estos dos lúmenes, perdón, están separados por una membrana que se llama la membrana desecante, y en donde se formó la ruptura de la membrana que permite la conexión entre ambos lúmenes, se llama el sitio de reentrada, que es ese que también les señalé ahí. Si bien esa separación es progresiva, normalmente avanza en sentido distal, es decir, en el mismo sentido que se mueve la sangre por la aorta. Sin embargo, a veces también lo hace en dirección proximal, y esto genera un proceso que se llama extensión proximal o disección retrógrada, que se los puse ahí a un lado para que lo tengan presente. Bueno, el proceso tiene varias repercusiones anatómicas graves y depende mucho de la zona, la aorta que se comprometa, pero como tal, cuando se habla de la disección, sus repercusiones graves es que
la pared externa del lumen falso es muy delicada y frágil. Entonces, y además pues puede hallarse inflamada pues, por todo el proceso que está teniendo este tejido, entonces la vuelve muy sensible a que se expanda o a que se rompa, en caso de que exista una alta presión hemodinámica. También el lumen falso en expansión puede comprimir el lumen verdadero y genera un síndrome de perfusión anómala por el flujo sanguíneo de la aorta que no está pasando. Y también tenemos el caso cuando la disección afecta a la raíz aórtica, que las comisuras de las valvas se desplazan e inducen insuficiencia valvular aguda, que si no se acuerdan de algo de eso, Vale hizo una charla de eso la semana pasada, antepasada, no, la semana pasada. Y también es súper importante tener en cuenta que, como ya les decía, los síntomas van a ser muy variables porque depende de qué porción de la aorta comprometa. Entonces, antes de seguir hablando pues, de la presentación, las manifestaciones y eso, quiero dejar claro la diferencia entre una disección y un aneurisma. Estas no son entidades, estas son dos entidades patológicas que son diferentes, pero pueden coexistir y son factores de riesgo entre ambas. O sea, si uno tiene disección aórtica, tiene riesgo de generar un aneurisma, o si tiene un aneurisma, tiene riesgo de generar una disección. Las disecciones suelen aparecer en pacientes, en sujetos que no tienen aneurismas, genera una dilatación progresiva de la pared externa, los aneurismas, que, bueno, sí, la dilatación progresiva les venía diciendo que se dilata y entonces pues, puede generar un aneurisma, ya les voy a mostrar una foto. Y en enfermos con aneurismas degenerativos, el continuo deterioro de la pared aórtica puede generar una disección que, perdón, que, perdón, que genera una disección agregada, que esto se llama o se conoce como un aneurisma disecante. Entonces, los aneurismas, como ven en la imagen de la derecha en la pantalla, son ensanchamientos o abombamientos anormales de una parte de la arteria que se generan debido a una debilidad de la pared del vaso. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla vemos lo que es una disección, que si ven que pues, hay dos lúmenes y en este pues no hay como dos conexiones. Y en el aneurisma lo que hay es un ensanchamiento del lumen como tal de la aorta. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de clasificación. Lo primero que hay que saber es la localización, o bueno, las clasificaciones importantes son saber la localización y la cronicidad. Entonces, la localización se da desde el sitio anatómico y su extensión, y la cronicidad se define entre aguda y perdón, ahí debería decir crónica. Entonces, la aguda y la crónica se diferencian por los 14 días. Si es de menor de 14 días la disección, aguda, si es de 14 en adelante, es crónica. Los sistemas tradicionales de clasificación son los de Beckey y de Stanford, que describen los segmentos de la aorta que están afectados por la disección. Pero esto es importante, o sea, es importante saber que describen dónde se rompió la aorta, la capa íntima, generando la disección, sino que habla de dónde está ubicada la disección. ¿Me están escuchando bien? Es que tengo como mala señal de internet. Te escucho un poquito entrecortado, pero se ha entendido todo, Caro. Ah, bueno, perfecto. Si algo me avisan que no me están escuchando. Bueno, es importante que ya ahorita les voy a hablar más de las clasificaciones, pero es súper importante saber que la clasificación de Stanford no distingue entre pacientes con disección aórtica proximal aislada y los que tienen disecciones que afectan como en general toda la aorta, que en ambos casos se clasificaría como tipo A, pero el tratamiento y el seguimiento y el pronóstico de ambas es muy diferente. Otra clasificación que se usa es la Borsod y et al, que que considera independientemente la porción de ascendente y la descendente del aorta. Y también hay una nueva que es de Tagasaki, que es la clasificación de Beckey, que
extiende la disección tipo 2 hasta el callado ártico y la modificación de Penn de Stanford, que expande la clasificación hasta abarcar el tejido, perdón, la presencia de tejido y perfusión deficiente global. Estas modificaciones pueden ser útiles para seleccionar bien la intervención quirúrgica primaria y diferenciar cuáles son las proximales aisladas, las distales aisladas y cuáles son las mixtas. Y las disecciones distales aisladas son tratados por medios médicos, que ya también les voy a hablar un poquito más de esas, a menos de que se compliquen y deban ser operadas. Y ya, por este lado, sigamos. Entonces, existen muchas variantes de las disecciones aórticas y debido a que han de las imágenes y de la Carita, penetración que ahora se te tienen. está yendo la señal. Creo que apaga cámara para que se vea un poquitico mejor, para que se escuche mejor. Eso. Ahí se escucha mejor. Sí. Listo. A los avances que han habido como en todos estos temas de imágenes y que tienen mejor penetración, pues ahora se puede diferenciar un poco más qué tipo de síndrome aórtico agudo es. Pues ahora no se llama como tal disección aórtica, sino que se llama síndrome agudo, síndrome aórtico agudo, y ese ya tiene como diferentes presentaciones, ¿sí? Entonces, el síndrome aórtico agudo es considerado, bueno, el más usual es la disección, pero hay otros dos que no son tan usuales, que son el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Entonces, el hematoma intramural es una acumulación de sangre dentro de la pared aórtica que se genera en un desgarro de la íntima y se cree que se debe a la ruptura de la vasa vasorum dentro de la túnica media. Esta acumulación de sangre puede originar un desgarro secundario de la íntima que podría producir una disección. Entonces, pues es súper porque si bien no es disección de por sí, puede generar o una ruptura, generando pues, un sangrado importante, o también generar como procesos de compresión. Su prevalencia es entre 6 y 16% y se clasifica como igual que la disección, dependiendo de su ubicación anatómica, y se trata igual que una disección clásica. Y la una penetrante aórtica es una placa aterosclerótica que se proyecta en la pared aórtica y se acompaña de un hematoma circundante. La úlcera puede penetrar la pared aórtica y generar una disección o una ruptura. Entonces, esta es más parecida a la disección que el hematoma. La diferencia es que se genera por una placa aterosclerótica. Y estas progresan mucho más rápido que los hematomas intramurales. Bueno, entonces ahora sí voy a hablarles un poquito más de las clasificaciones. Estas son como las tres más importantes, que son la de Beckey, de Stanford y de Benson y Cole. Entonces, la de Stanford divide las disecciones aórticas en dos tipos, de tipo A y tipo B. Entonces, las de tipo A son las que son de la aorta proximal, o que son aorta proximal y descendente. Estas pueden tener una extensión hacia el arco aórtico o no, y en estas se reúnen el tipo 1 y 2 de la clasificación de Beckey, que ya les voy a mostrar. Y la tipo B es la que se da en la aorta distal o descendente y equivale a la tipo 3 de Beckey. Igual ya les voy a mostrar una imagen que reúne también todas las clasificaciones. Esta es la clasificación más práctica, ya que si el paciente se clasifica como tipo A, normalmente lo que se va a hacer es someterlo a una cirugía de urgencia. Ya les voy a mostrar en qué casos se puede pensar en tomarlo con mascarona. Y en las de tipo B, el tratamiento suele ser médico, a menos de que haya una complicación y requiera cirugía. Por otro lado, tenemos la clasificación de Beckey, que como ya les venía diciendo, está la tipo 1, 2 y la 3, que se divide en A y B. Entonces, la tipo 1, como ven en la imagen, es que involucra toda la aorta. La tipo 2 involucra solo la
parte ascendente, la tipo 3A, solo la descendente proximal, o torácica, mejor dicho, y la B, la 3B, involucra también la abdominal. Y luego tenemos la clasificación de Stevenson, que la clasifica en clase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en la clase 1, lo que produce es una disección aórtica clásica con un colgajo íntimo medial entre el lumen verdadero y el lumen falso, que es la primera que ven arriba a la izquierda. Luego tenemos la tipo 2, que es una disrupción de la media con una formación de un hematoma o una hemorragia intramural. Luego tenemos la clase tipo 3, que es una discreta disección que no genera un hematoma y su localización es excéntrica en el sitio de la lesión inicial, que es la de más izquierda abajo. Luego tenemos una ruptura de la placa que lleva a la clase 4, perdón, es una ruptura de la placa que lleva a una ulceración aórtica penetrante sin hematoma subyacente, usualmente de la subadventicia, usualmente es de abajo de la adventicia, que es la del medio abajo, y luego tenemos la clasificación número 5, que es una disección iatrogénica o traumática, puede ser por un tratamiento médico o por un accidente. Y bueno, acá ya es como un esquema de todas las clasificaciones, que pues ahí está todo lo que les había dicho en la presentación, unas diapositivas atrás, perdón, en la que se reúnen pues todas las clasificaciones en una sola, entonces ustedes pueden ver que si compromete la parte ascendente es tipo BKI tipo 2, 1 o 2, y la Stanford tipo 3A, la abdominal, y si compromete toda la aorta, es tipo 3B, o bueno, un pedazo de la abdominal también. Es un tema que les doy para que sepan qué hacer cuando tienen un paciente con una disección aórtica, el manejo de la disección aórtica aguda, que se propone es, como ya les había dicho, cirugía, pero primero tienen que saber si es una disección. Borst propuso una tercera fase que se llama la fase subaguda para vivir la fase entre la fase aguda y la crónica y estaba en los días 15 y 60. O sea, según Borst se clasifica en aguda hasta el día 14, sub 14 al 60 y crónica que es después de 60. Aunque sobrepase los 14 días, que deja de ser agudo y por tanto tiene como, por así decirlo, un menor riesgo de que se rompa, los pacientes entre los 15 y 60 días siguen teniendo un tejido aórtico muy frágil que podía complicar el tratamiento quirúrgico y aumentar el riesgo inherente a la intervención quirúrgica. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta para tomar decisiones al momento de hacer una intervención. Bueno, ahora hablemos un poco de la epidemiología, de la etiología de esta enfermedad. Entonces, aunque se desconoce su causa como tal, se debe indagar sobre factores que debilitan la pared aórtica, que incrementan el riesgo de disección. Se cree que 3.5 de cada 100.000 habitantes en Estados Unidos tienen una disección aórtica y sin tratamiento adecuado, el 90% de los pacientes mueren en los primeros 3 meses después de que se presenta la disección por una ruptura. Y bueno, entonces en la anamnesis es súper importante preguntar por esos factores que pueden debilitar la pared, que son los mismos factores de riesgo cardiovascular. Entonces es súper importante tener en cuenta si los pacientes tienen, tienen uso de tabaquismo, pues de tabaco, perdón, sufren de hipertensión, si tienen aterosclerosis, si tienen hipercolesterolemia, es súper importante que pregunten también los medicamentos porque muchos pacientes no saben de qué sufren, pero sí tienen manejo para para esos factores de riesgo. Y también alteraciones del tejido conectivo, entre otras. Entonces, los individuos que tienen alteraciones del tejido conectivo como
pueden tener también tejido conectivo, aortitis, aorta bicúspide, una enfermedad degenerativa preexistente de la capa media que tiene un mayor riesgo de disección. Esto especialmente si el aneurisma es de la aorta torácica. También es súper importante que pregunten a uso de sustancias como la cocaína, las anfetaminas, si el paciente ha tenido mucho estrés emocional o ha sido algo crónico, también emocional. Y si hace ejercicios extremos como levantamiento de pesas, también es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, la manifestación clínica inicial de una disección aórtica y la única que van a encontrar como súper, sí, como ya les había dicho, la disección aórtica no tiene una presentación única porque puede afectar muchas zonas. Lo que más van a ver es el dolor torácico. Es un dolor intenso que se genera en el pecho o en la espalda y los pacientes, o la mayoría de los pacientes, lo describen, y así lo describen en la literatura, como un desgarro que migra en dirección distal. O sea, los pacientes sienten cómo baja el desgarro. Y de hecho, si el paciente les dice, como no, es que me duele, no sé, a la altura del pezón, como, o sea, como en la línea media entre los pezones, eso les puede indicar que la localización de la disección es esa. Entonces, es súper importante tener en cuenta dónde empezó el dolor, cómo fue el dolor, y si el dolor tiene como un punto de donde inició, eso nos puede dar mucha información. Como ya les decía, el dolor puede ser del pecho o de la espalda. Entonces, el dolor cuando es anterior, normalmente se produce en los casos de una disección de la aorta ascendente, y cuando es en la espalda o en el abdomen, es más normal que sea una disección de la aorta descendente o de la torácico-abdominal. Sin embargo, las complicaciones clínicas se describen de acuerdo a las manifestaciones anatómicas potenciales en cada nivel de la aorta que se presenta. Entonces, puede generar, si esta disección se genera a la altura de las arterias coronarias, puede generar una isquemia o taponamiento cardíaco. Si se genera a la altura de las arterias brachiocefálicas, puede generar una apoplejía o una ACV. Si es a la altura de las arterias intercostales, puede generar una paraplegia o una paresia. Si es a la altura de las arterias renales, puede producir una insuficiencia renal. Y si es a la altura de la arteria humeral o de la femoral, puede producir una isquemia de las extremidades o una pérdida de la función motora. Entonces, ahí les dejé como una pequeña imagen donde les dice qué síntomas puede tener el paciente dependiendo del lugar donde sea. Entonces, como ya les decía, hay muchas presentaciones, no es tan fácil reconocer un aneurisma, pero es súper importante que lo tengamos en cuenta siempre porque si no se trata adecuadamente puede generar la muerte muy rápidamente en los pacientes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco como de la valoración diagnóstica. Entonces, 3 de cada 100.000 pacientes se diagnostican, de cada 100.000 se diagnostican a tiempo. Los signos clásicos, para así dejarles como un resumen así súper rápido, es la discrepancia del pulso, es decir, que, no sé, por ejemplo, en el brazo derecho tenga un pulso de 70 y en el brazo izquierdo de 40, eso debería dar información de que hay algo mal. Y la diferencia de las presiones arteriales entre las extremidades. Si la diferencia es entre ambos brazos, se piensa que es una disección del arco aórtico, y si es entre miembros superiores y miembros inferiores, se cree que es de la aorta descendente. El 39% reciben un diagnóstico 24 horas después de ingresar al servicio. Entre el 80 y el 90% presentan el dolor intenso en el pecho o espalda o abdomen. Por eso es súper importante tener en cuenta que si un paciente les dice que llega con dolor torácico, pregunten bien las características del dolor, que si les dice que se sintió como un desgarro, como si lo hubieran apuñalado, nos puede dar mucha información. Los laboratorios en general no son de gran utilidad.
Recientemente en la literatura sugirieron usar la concentración del dímero D porque es muy sensible en casos agudos y se ha encontrado muy alta en el 97% de los pacientes. Se suelen pedir biomarcadores séricos de lesión miocárdica y también electrograma, pero deben ser revisados con mucho cuidado porque la presencia de una enfermedad coronaria no excluye que haya una disección aórtica. Es decir, si ustedes les llega un paciente con dolor torácico, le hacen un electro y sale que tiene un infarto, eso no excluye que pueda estar teniendo una disección porque, de hecho, puede ser que la disección sea la causa de la alteración de la perfusión coronaria. En estos casos se usan mucho las imágenes. La radiografía de tórax puede mostrar ensanchamiento del mediastino o cambios de la silueta cardíaca, pero es súper importante también tener en cuenta que el 16% de los pacientes tienen una radiografía de tórax normal. Las imágenes que se suelen usar son TAC con contraste, que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 88%, y estas tienen una característica diagnóstica clásica, que es la duplicación del lumen de la aorta. O sea, si ustedes tienen un TAC en el que se ve que hay una duplicación del lumen de la aorta, pueden pensar que hay una disección aórtica. Esta nos da mucha información porque nos puede dar el segmento que está afectado, el tiempo de evolución que tiene la disección, la dilatación aórtica y si hay presencia de un aneurisma degenerativo preexistente o la presencia de complicaciones graves como son un derrame pericárdico, una ruptura temprana de la arteria o una alteración de las ramas vasculares. También se suele usar la resonancia magnética, que si bien tiene muy buena sensibilidad y especificidad, no es muy adecuada en pacientes críticos, pues por lo que muchos ya deben saber, y es que llevar un paciente a resonancia magnética es complicado, se requiere mucho más tiempo y los pacientes tienen que estar mucho más tiempo en el resonador, entonces puede tener riesgos mucho más altos. El ecocardiograma transtorácico se puede usar en pacientes en los que no se puede hacer un ATAC con contraste o una resonancia magnética. En esta nos permite distinguir la presencia de una disección, un aneurisma o un hematoma intramural. Es súper importante que tengan en cuenta que como es un eco, es operador dependiente y en manos adecuadas puede tener una sensibilidad hasta el 98% de una especificidad del 95%, pero en manos no adecuadas eso baja. Además de información de función ventricular y de insuficiencias aórticas, y se usa en pacientes con inestabilidad hemodinámica o sospecha de aorta ascendente, con disección de la aorta ascendente. Lo ideal de esta imagen es que se pueda hacer en el quirófano y de confirmarse el diagnóstico, se pueda realizar la intervención quirúrgica inmediatamente. Y en pacientes con lesiones ascendentes es necesario tener también una arteriografía coronaria, porque eso también nos va a dar mucha información de si puede generar una injuria cardíaca. Entonces, pues ahí en la imagen lo que ven son la separación de la aorta en dos conductos. Entonces, en la primera imagen, en la imagen A, ven una disección tipo 1 de Beckey que compromete la aorta ascendente y el tipo también A de la Stanford. Y en la imagen B, ven una disección tipo 3 de Beckey que es solo la aorta ascendente. Entonces, ahí las flechitas les están mostrando las disecciones y es súper importante que se den cuenta, por ejemplo, en la imagen A, pero en la parte de arriba es porque está comprimiéndolo el lumen falso, que como ya les he dicho, pues eso es una complicación grave. Y bueno, ya para acabar, hablemos de tratamiento. Entonces, independientemente de la localización que tenga el aneurisma, la atención inicial es la misma en los pacientes con sospecha de o confirmación del diagnóstico de disección. Se debe estabilizar la disección y que se rompa.
Entonces, lo primero que debemos hacer es hospitalizarlos en una unidad en donde se pueda realizar una vigilancia meticulosa para poder supervisar la presión arterial y optimizar el ajuste de fármacos antihipertensivos. Se hace uso de catéteres arteriales periféricos a permanencia y además se hacen accesos venosos para el paso de fármacos vasoactivos. Entonces, lo que debemos hacer es un manejo farmacológico que, como ya les dije, lo que busca es estabilizar la disección y evitar que se rompa. Se hospitaliza al paciente en UCI para la vigilancia, se da un seguimiento súper importante de esto, que se debe hacer un seguimiento del estado neurológico, de los pulsos periféricos y de la producción de orina de los pacientes, porque como también ya les dije antes, dependiendo de la localización, se puede alterar algunas de estas tres características que nos pueden dar mucha información. También en nuestros pacientes se suelen hacer pruebas seriadas, que son como los gases arteriales, un hemograma completo, los tiempos de coagulación, electrolitos séricos, y enzimas hepáticas, que si se hacen constantemente pueden mostrarnos alguna alteración rápidamente y nos pueden dar indicaciones. Y en el 5 puse XXX porque ahí ya es el manejo quirúrgico que se le vaya a dar, o si se decide no darle manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a los fármacos, la idea es manejar dos cosas, cosas principalmente. Por un lado, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y por el otro, el dolor. Entonces, lo que buscamos es disminuir la contractilidad miocárdica y la presión arterial. Entonces, los fármacos que vamos a utilizar son bloqueadores adrenérgicos beta, vasodilatadores directos, antagonistas de los conductores de calcio, de los canales de calcio, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, Proseca. Lo que buscamos es mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto y una tensión arterial entre 100 y 110 milímetros de mercurio y una tensión arterial media entre 60 y 75. Estos se deben buscar mantener siempre y cuando haya una buena producción de orina y no exista alteraciones neurológicas. Si hay alguno de estos dos, la cosa cambia y hay que evaluar otra vez si empeoró, si mejoró si empeoró la disección, en dónde está y si puede estar afectando a otros órganos. Además, es súper importante manejarles el dolor a estos pacientes porque es un dolor muy fuerte y que además los pacientes que tienen dolor aumentan la tensión arterial. Entonces, el dolor se maneja con opioides y lo que se hace es que se les da o morfina o fentanilo y pues se va titulando hasta la dosis mínima que les controle el dolor. Y bueno, es súper importante que sepan que los antagonistas beta se administran siempre que hay una disección aórtica aguda, a menos de que haya una contraindicación. Entonces, las contraindicaciones principales son que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca grave, una bradiarritmia, un bloqueo de alto grado de la conducción auriculoventricular o enfermedades broncoespásticas. En el caso de las enfermedades broncoespásticas, se puede dar solo un tipo de antagonista y es el esmolol, porque este es cardioselectivo y tiene una acción ultra rápida, entonces no va a afectar la parte bronco de los bronquios. Y lo que vamos a hacer también es titular las dosis de los medicamentos hasta lograr tener una frecuencia de entre 60 y 80. En los pacientes que están contraindicados los beta bloqueadores, se puede usar un calcio antagonista como el diltiazem, que son pues la opción de tratamiento que tenemos. Y pues en el enalapril y los otros inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son súper útiles en enfermos que tienen alteraciones de la perfusión renal. Y bueno, acá no les voy a hablar mucho del manejo quirúrgico porque depende mucho de la ubicación de la aorta. Hay muchos
abordajes, existen abordajes anteriores, posteriores, depende mucho de la localización, de las condiciones del paciente. Lo que sí les voy a hablar es que cuando es un aneurisma de la aorta ascendente, el riesgo de ruptura es muy alto, entonces tienen una indicación absoluta de pasar a cirugía de emergencia. En caso de que hay unos casos en los que se puede hacer una reparación tardía, o sea, es decir, que encontramos el aneurisma y consideramos darle manejo médico y posteriormente si hacer la intervención quirúrgica. Estos son los casos que les puse ahí en la pantalla, que son los individuos que presentan apoplejías agudas o isquemia mesentérica, es decir, ACVs o isquemias mesentéricas. La segunda razón que se puede hacer una reparación tardía son los sujetos en edad avanzada con enfermedades concomitantes importantes. En los dos primeros casos, lo que haría que se lleve a una reparación tardía es que se les puede dar manejo primero a las otras causas, estabilizarlos de las otras causas que tienen y luego sí hacerles un manejo siempre y cuando pues, la ruptura no sea inminente, ¿no? En el caso de la tipo de los enfermos estables que podrían resultar beneficiados de la transferencia a centros especializados, es decir, un paciente que les llega en un hospital que no tiene los equipos adecuados, y están estables, es mejor remitirlos a un hospital donde estén los equipos, los médicos especializados en este tipo de intervenciones, a intentar intervenirlos en un lugar donde no están especializados en esto. Y también pacientes que fueron objeto de alguna intervención quirúrgica cardíaca mucho tiempo atrás. En este punto D es importante tener en cuenta que se excluyen los pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica en las 3 semanas anteriores a la presentación del aneurisma, porque estos pacientes tienen un alto riesgo de generar una ruptura y por tanto generar un taponamiento. Entonces, estos pacientes, o sea, si les llega un paciente que tuvo una intervención cardíaca hace menos de 3 semanas, es súper importante que lo lleven a cirugía urgente. Y ya para terminar, cuando se hace una cirugía temprana, lo que hacemos es una sustitución urgente y un injerto de la aorta ascendente. Se puede hacer se puede hacer una ecografía transtorácica en salas de cirugía, como ya les decía antes, que nos da información para saber cuál es la condición basal del corazón y nos puede dar mucha información de la anatomía de nuestra disección. Generalmente se hace por una esternotomía media y se usa un bypass coronario, que no voy a ahondar mucho en este tema porque Vale ya les explicó muy bien cómo se usa el bypass la semana pasada. Se lleva a los pacientes a un estado de hipotermia que está entre 22 y 24 grados centígrados y esto lo que genera es que prepara al paciente para el paro cardíaco al que vamos a tenerlo sometido durante la reparación y que va a estar sí, como controlándose, por así decirlo, con el bypass. O sea, el paciente se pone en bypass y el corazón se deja quieto. Lo que hacemos es que para el bypass lo que vamos a hacer es poner un catéter que se conecta a la arteria axilar derecha y este genera el flujo arterial de entrada al corazón. Y vamos a poner también un catéter que va hacia la vena cava superior e inferior que drena, es el drenaje venoso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ocluir el tronco brachiocefálico y se hace una perfusión cerebral a través del catéter axilar, de la arteria axilar. Cuando ya tenemos todo esto, que es la preparación inicial del paciente, ya se hace una sustitución del callado aórtico. En casos de que sea completo el desgarro, se hace una sustitución completa. Y también en casos donde no hay aneurisma. Lo que nosotros, bueno, lo que hacen los cirujanos es poner un injerto tubular de poliéster que se sutura al manguito aórtico distal y se genera una anastomosis entre el injerto y la aorta.
y ese se ajusta de tal modo que el flujo sanguíneo se dirija hacia el lumen verdadero y se excluya al lumen falso. Y pues esto lo que debería hacer es que alivie la perfusión anormal que tenía antes, antes de la intervención el paciente, y después se deben reforzar las anastomosis distales con adhesivos adicionales y ya se retira el aire del injerto y se pinza, se inicia el recalentamiento del paciente, se comienza la reparación de la parte proximal y ya cuando es posible se desocluyen todos los troncos que habíamos ocluido, se reactiva el corazón, se prende otra vez, así, por así decirlo, y ya se hace todo el proceso de cerrar al paciente nuevamente y se debe hacer un control con medicamentos igual de la tensión arterial y debe estar en controles el paciente. Y bueno, ahí les puse como las imágenes de todo el proceso. En este caso se muestra la reparación de lo que ya les venía contando de la aorta ascendente, que son los casos de tratamiento quirúrgico temprano o de urgencia. Y pues ahí ya les muestro un poquito más a fondo qué se hace. Y ya, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más de la disección, que pues es un tema bastante importante y muy difícil de diagnosticar muchas veces. Entonces, para que lo tengan ahí presente, pues esto normalmente no lo vamos a operar nosotros, pues porque esto ya le corresponde a alguien que es especialista, pero pues sí es súper importante porque nosotros vamos a ser los primeros en diagnosticar y alertar a los que sí están en las capacidades de operar. Si tienen alguna duda, bienvenidos a hacerlas. Gracias, Caro, muy buena charla. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por conectarse y nos vemos en otra próxima charla.